Bueno, continuamos entonces con las primeras aclaraciones vinculadas al punto número uno. En este caso, en lo que tiene que ver con la unidad número uno, que nos habla de constitución, constitucionalismo, método y demás, vinculado a lo que tiene que ver con algunos puntos centrales dentro de la primera unidad de la materia. Primeramente ya les había mencionado en general el concepto de historia constitucional como una disciplina de carácter autónomo que en general en la mayoría de las carreras de abogacía se toma este tipo de materia con distintas denominaciones, tendiente fundamentalmente a conocer los distintos procesos que llevaron a los logros de la lucha dentro de la construcción constitucional. La construcción constitucional ha llevado fundamentalmente a la idea de tener un cuerpo normativo que establezca un orden público, pero fundamentalmente ha servido, y de esto creo que es muy significativo tener en cuenta las palabras de Miguel Enmejía en su trabajo sobre derecho constitucional, que la historia de las constituciones y la historia en sí del constitucionalismo es la historia de la lucha entre el poder y la libertad. Con lo cual, digamos que ya desde 1215, que digamos el antecedente más vago en este sentido, en el cual luego de una puja de poder entre distintos sectores de esa sociedad, digamos estamental, y al rey se consiguen las primeras concesiones de derechos, y entre ellos una garantía muy importante como es el habeas corpus, también se comienza a tener presencia y se empieza a romper un poco progresivamente ese eje de la soberanía absoluta, ¿sí? En algún sentido, del poder absoluto del rey sobre sus súbditos. Y esto va a ser muy importante porque va a tener su momento sumamente significativo en el siglo XVII, durante un proceso que se denominó la Revolución Inglesa, en donde, digamos, ahí se produce, digamos, una de las rupturas más importantes, en donde que se lucha por lo que se llama el Bill de Derechos, el conjunto de derechos, la consagración nuevamente del habeas corpus, la cuestión de la participación del poder legislativo, en este caso el rol de las cámaras, especialmente para que el rey no tome decisiones per se y de alguna manera obliga al resto de la sociedad, sino que sea el Parlamento, a partir de este proceso revolucionario que se da en el siglo XVII, el responsable de tomar las decisiones. Y en este caso, si el rey quiere llevar a cabo algún tipo de decisión, previamente deberá tener que tener el apoyo legislativo. Esto evidentemente marca cómo a través de la historia el poder legislativo fue adquiriendo de alguna manera preeminencia y empezó a jugar en este rol de frenos y contrapesos, con lo que era el ejercicio efectivo del poder ejecutivo. Entonces es sumamente importante entender este proceso, un proceso que en Inglaterra se dio de manera muy violenta, duró muchísimos años. Durante ese proceso se estableció una única república por un poco tiempo, por pocos años, que fue la República de Cromwell. Fue el único momento en que hubo una suerte de constitución escrita, por lo menos dentro del proyecto que tenía Cromwell, y después digamos que a partir de ahí, con la conformación de lo que se llamó la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que eran los sectores burgueses, medios y altos, se fue generando de alguna manera una estructura política para generar lo que podríamos llamar algo más cercano a un sistema, entre comillas, democrático, o sea, con mayor participación. Digamos que nosotros podemos encontrar en algunas lecturas que se utiliza el concepto democracia, pueblo y demás. Esto siempre hay que tomarlo con pinzas y tiene mucho que ver fundamentalmente con el momento histórico en el cual puntualmente se dan este tipo de cuestiones. Por la lógica y por la mirada que se tenía en ese contexto, estamos hablando en un contexto de consolidación de alguna manera de lo que en la ciencia política se llama la sociedad civil. Y por otro lado estamos hablando de un tiempo en el cual
ya se está consolidando progresivamente, esto ya viene de hace ya un par de años, pero progresivamente se va consolidando, la idea del Estado, pero en este caso un Estado con ciertas limitaciones. No nos olvidemos que estamos hablando de un tiempo en donde, y esto ustedes lo van a poder comparar en lecturas con aquellos que estén cursando la materia de teoría del Estado, con los tiempos de Hobbes, ¿sí? Los tiempos del Leviatán, donde comienza la idea del contrato social, en este sentido de la relación contractual entre lo que va a ser la sociedad civil y el ejercicio de los gobernantes en este caso, o sea, los que obedecen y los que mandan. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ustedes, en la medida en que avancen en las lecturas y que aparte también de forma transdisciplinaria accedan a otros textos en otras materias, van a empezar a comprender esta lógica del poder, pero también la lógica de las luchas por la libertad, pero fundamentalmente las luchas por el reconocimiento de los derechos. Entonces es sumamente interesante este proceso que se va a dar en Inglaterra, porque va a tener un efecto sumamente que va a dinamizar un poco todo este tipo de cuestiones durante el siglo XVII, y ya para el siglo XVIII la sociedad británica va a ser otra sociedad y va a poder llevar a cabo también, como consecuencia un poco también de todos estos cambios políticos y sociales que se van a producir, a mediados del siglo XVIII lo que se va a conocer como la Revolución Industrial. O sea, todo va de alguna manera de la mano, y después va a tener su impacto, su reflejo en, primeramente, sus colonias en América, lo que se conoce hoy como Estados Unidos, y también va a tener su reflejo en Europa, y fundamentalmente en el proceso que se va a dar en Francia. Particularmente para esta primera parte, nosotros vamos a hacer la primera recomendación de lecturas, y de hecho, más allá de esta presentación o suerte de introducción que he efectuado brevemente con el proceso británico, porque en sí no hay una bibliografía específica donde nos metamos con el proceso británico, pero siempre es bueno mencionarlo como antecedente, vamos a arrancar puntualmente con el proceso de Estados Unidos y el proceso de Francia, cuestión que van a ser centrales tanto en lo que hace a la limitación del poder y la ruptura con el absolutismo, como así también para el reconocimiento de derechos, cosa que va a tener momentos muy importantes en Estados Unidos con la Declaración de Virginia de 1776 y la Constitución de Pensilvania de 1787, y también va a tener una impronta muy importante en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789, como así también en la primera Constitución francesa revolucionaria del año 1791. En tal sentido, lo que voy a recomendar para el próximo encuentro, mientras ustedes empiezan a tomar contacto con los primeros materiales, las primeras lecturas, es que ustedes avancen en la lectura, primeramente del programa, la presentación y demás, se familiaricen con la primera unidad y su bibliografía, y avancen sobre las primeras lecturas que tienen que ver con el texto de Hobsbawm vinculados a la Revolución Francesa, sobre la que vamos a abundar en el próximo encuentro, pero también en lo que tiene que ver con el texto de Howard Zinn y lo que está vinculado también con el tema de los Estados Unidos, cosa que obviamente vamos a darle cierta completud para atender los procesos, porque esto también ¿para qué nos va a servir? Para empezar a entender cuáles fueron los aportes de estos procesos al proceso, a los procesos emancipatorios y a los procesos constitucionales que se van a dar no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. Amén del aporte de la Constitución de Cádiz de 1812, más allá de que haya sido efímero, pero es importante mencionarlo.
Bueno, vuelvo a pedirles disculpas por el tema de la transmisión, pero estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.